Buenas noches, compañeras y compañeros, a los docentes también. Hago este video a modo de resumen sobre la tarea 3. Yo estoy abordando un poco sobre el caso de Uruguay y España. Y bueno, es preciso también mencionar que elegimos estos dos casos porque la discusión sobre el tema de cuidados, la economía de cuidado y el trabajo de cuidado en ambos países tienen ya una larga data y pensábamos que tal vez las diferencias en políticas de intervención social, en redistribución y también en las estrategias de abordaje para la demanda del cuidado no tendrían una diferencia tan amplia a pesar de ser países de diferentes regiones, ¿no? Sin embargo, en esta tarea 3, donde abordamos el contexto de la pandemia y la situación de los cuidados, se ha evidenciado de que en algunos países ha habido no solo mayor número de intervención de política pública, sino también implicancias diferentes de carácter social, económicas y también implicaron otro tipo de resultados, ¿no? La exigencia del cuidado de la vida tuvo mayor sentido, obviamente, durante el contexto de la pandemia, ¿no? Sobre todo con la búsqueda de reducir riesgo de profundización de brechas sociales que ya existían previamente al contexto de la pandemia. El tema de la corresponsabilidad o la redistribución del trabajo doméstico entre hombres y mujeres tuvo más sentido que nunca, ¿no? Gracias al observatorio COVID-19 de la CEPAL se pudo recoger de que hubo una diversidad de políticas y de intervenciones y también el público objetivo de estas intervenciones era muy variado, ¿no? Sin embargo, es importante también resaltar que gracias a este observatorio de la CEPAL se ha podido recoger no solo que en el caso de Uruguay, por ejemplo, ha habido subsidios especiales para el tema del desempleo, por ejemplo, para trabajadores y trabajadoras domésticas, donde, por ejemplo, en marzo este seguro de desempleo representaba el 25% de una remuneración mensual nominal, ¿no? O incluso en agosto, cuando este seguro de desempleo, este subsidio, alcanzaba incluso al 50%, ¿no? Aunque estas medidas abordaban a personas que tenían un trabajo no informal, y recordemos que también el espacio informal es principalmente feminizado, ¿no? Luego España, bueno, tenía un avance importante a través del Ministerio de la Igualdad y también se abordaba un debate importante sobre el cuidado de la vida como el núcleo del sistema de bienestar y también de las políticas públicas, ¿no? Se registraron también intervenciones sobre políticas laborales como estrategias del teletrabajo, de la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, también es importante evidenciar que el abuso excesivo tal vez de algunas derechos laborales, como por ejemplo las vacaciones, las licencias parentales, sobre todo las maternales, fueron los primeros salvavidas tal vez para no exponer o poner en riesgo la productividad de las empresas, ¿no? Es importante mencionar que lo que hay en común con ambos países son las políticas culturales, ¿no? Principalmente centradas en estrategias comunicativas, de promoción, por ejemplo, de la corresponsabilidad o del involucramiento de los padres dentro del cuidado y del trabajo doméstico, y no solo en ambos países, ¿no? La CEPAL también ha registrado este tipo de políticas de tinte comunicacional, ¿no? Sin embargo, como hemos visto también en las clases, son estrategias que no son suficientes, porque el cambio cultural no se aborda simplemente a través de campañas publicitarias, sino también sobre mecanismos materiales donde las transformaciones culturales tengan posibilidades reales, ¿no?
Nos parece importante mencionar también que uno de los factores que podría estar retrasando la construcción de sociedades de cuidado más equitativas podría ser tal vez el tratar de forzar el sostén de la vida sobre los hombros del trabajo forzadamente gratuito de las mujeres, ¿no? Y también sobre la mercantilización de los servicios de cuidado, que finalmente excluye a las personas y los sectores sociales que tal vez no tienen los recursos, no solo materiales, sino también emocionales y culturales para poder generar contextos de más igualdad, ¿no? En el caso de Perú, aunque no es parte de mi trabajo, es importante mencionar también que hubo un avance importante a través de las políticas laborales, ¿no? En el 2020 se registró el tema de la obligatoriedad del contrato laboral para trabajadores del hogar, cosa que antes no existía, era simplemente un contrato de manera verbal, un acuerdo, y frente a contextos, por ejemplo, de sobreexplotación, de no respeto de los derechos laborales de las trabajadoras o tal vez de acoso laboral, no habría un mecanismo en la que la trabajadora pueda avalarse para presentar o proceder a través de los canales del sistema de justicia, ¿no? Entonces eso sí es un precedente importante que se dio en plena pandemia, además de la edad mínima para poder trabajar como trabajadora del hogar, ¿no? De los 18 años. Nos parece esto importante mencionar porque en el Perú, no sé cómo sea en los otros países, tal vez no lo puedan compartir también, hay un fenómeno también importante que me parece es producto de la precarización de los cuidados, que es el contextos que lindan incluso con la trata de personas, cuando se contratan a mujeres racializadas de sectores empobrecidos, con menos oportunidades tal vez de desarrollo personal y profesional para desempeñarse como trabajadoras del hogar en ciudades, metrópolis, por ejemplo, ¿no? Y sin importar incluso que muchas de ellas son niñas y adolescentes, ¿no? Entonces me parece eso sí un hecho importante. Bueno, si bien la CEPAL ha recogido dentro de su observatorio COVID-19 algunos avances en las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, también es importante evidenciar, mencionar que durante contextos de emergencia sanitaria, por ejemplo con el COVID o como ya hemos visto en años anteriores con el ébola o el Zika, los frentes de contención son principalmente feminizados, ¿no? Entonces es importante también evidenciar cuáles han sido las situaciones laborales de las mujeres en, por ejemplo, puestos de trabajo como enfermeras, como médicas, como asistentas, como voluntarias incluso de trabajo de cuidados, ¿no? Lo que hemos visto también en la región, por ejemplo. Es importante también resaltar que ha habido algunas denuncias de sobreexplotación de la mano de obra femenina en el contexto de pandemia. Ha habido jornadas de trabajo que se han extendido a las 8 horas formales. Ha habido retraso, por ejemplo, en el pago de las remuneraciones del personal de limpieza pública. Ha habido abuso excesivo de las licencias de maternidad o de las vacaciones, o incluso hubo despidos masivos y cierre de empleos precarizados y principalmente feminizados durante la pandemia, ¿no? Nos parece importante poner en evidencia que para afrontar situaciones de pandemia y de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, es importante abordar el tema del gasto público como parte de la estrategia de sobrevivencia de las sociedades, ¿no? Y también sobre la ampliación de la oferta de los servicios de cuidado, ¿no? Una oferta que no sea excluyente a ciertos sectores de la población
y tal vez generar espacios de participación ciudadana, ¿no? de voluntariado, por ejemplo, para que parte de las demandas de cuidado sean abordadas y atendidas por la sociedad civil, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en las clases, ¿no? De que hubo voluntariados me parece que es Costa Rica, donde jóvenes se organizaban, por ejemplo, para poder atender las necesidades de compra de mercado, de movilidad en adultos viejos, ¿no? Entonces, me parece eso importante porque el tema de los cuidados no es solo responsabilidad del Estado o de las empresas o de las familias, sino también finalmente el tema de cuidados tiene un carácter comunitario, profundamente comunitario, ¿no? Y finalmente nos parece importante discutir el tema de la lógica, la necesidad de diálogo entre la lógica del trabajo remunerado y el trabajo doméstico, ¿no? Durante la pandemia se ha evidenciado que el hecho de que el trabajo remunerado haya estado funcionando de manera no coordinada con la cotidianidad y el sostén de la vida doméstica, ha puesto en sobreexplotación tal vez a las mujeres dentro de las familias, quienes han tenido que realizar doble o hasta triple jornada para mantener no solo las oportunidades de continuidad de las personas dentro de la familia, sino también las oportunidades de atender las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud física y mental.